Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sofonías tiene la esperanza de la conversión del pueblo, pero también sabe que no todos estarán dispuestos a entregar su vida plenamente al Señor. Y hace una observación. Los pobres y humildes serán quienes manifiesten a los otros dónde está Dios. Ellos serán evangelizadores de la nación. Dios los ha elegido para esta misión. ¿Lo sabemos ver? Iniciamos nuestra celebración cantando. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, la esperanza salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor. Escuchemos su voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho de nosotros una nueva criatura, míranos con amor y misericordia, y por la venida del Redentor, borra de nosotros toda huella de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Así habla el Señor.
Yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de tus malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, aleluya. Lo bueno para lo bueno que va. El niño era ñamindu. Toma gemina o pereceba toma energía ora putu. Toma gemina o pereceba toma energía ora putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y se fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, padre. Pero no se fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué importante aquí este evangelio. A ver, dos clases de personas, dos clases de actitudes ñande yahuerecola ñande sociedad. Esto está hablando, ¿verdad? A la sociedad. Esto es lo que nosotros le decimos la política, ¿verdad? ¿Cuál es la política? No hay política partidaria, sino que es la política de Dios, la política del hombre. ¿Qué actitud nosotros tomamos? Va, el ande política. ¿Con qué política actúas ante Dios? Pero dice la política. ¿Cómo yo actúo ante Dios? O ante los hombres, o ante la sociedad, o ante la relación que yo tengo en el mundo con los demás. Tengo la política. Bueno, y aquí te pone la comparación. Dos posibilidades. Un señor que tiene dos hijos, una parábola, un cuento, ¿verdad? Y viene y le dice al primero, o sea, te joven va a apoyarte. Hoy me de coco y te imaginas. Te jomo potíñate. Y él enseguida dice, no, papá, se canete, no, lo que sea. O quien la itúa, pero después dice, se arrepintió este muchacho y se fue. O homo botín la coco, o ya polo. Después dice, viene este señor y le dice lo mismo a su hijo. Y este le dice, sí, papá, enseguida, papá, ya, nambremos hoy. Veremos hoy, ve yururemos hoy, ve cunemos hoy, la, sí. Pero dice, después no se fue. Esta es una pregunta retórica, ella responde, ya se a mí ya proponaba las cosas tapa. ¿Cuál de estas actitudes tenemos en nuestra política? ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? Enseguida la se pone dura IPM, ese que se fue, ¿verdad? Ese que se fue, el primero. Pero ojo, ir a Moyepela, no. Papá anda a seis carne, o sea, tengo lo que sea, pero ojo. Usted irá a Moyepela, ojo. O este segundo, ¿verdad? Que absolutamente ya lleva. Y esto ahora apliquen a la vida, apliquemos a nuestra vida, apliquemos dentro de nuestras actitudes, como decimos. Yandego ya es ella promete, veñande ya no debe lleva, pero estaba ella promete. Yande en tema oíla, ella pota apea, ella pota moa. Ella pota digo será, vea, ya con la niego te vea, sí, papá, sí, papá. Pero ve, de ella pues, ahí está, de ella pues. Y ahí está la maldad, queridos hermanos, y ahí está el pecado, ¿entienden? Ahora puede ser que uno se dé cuenta, ¿verdad? Y por eso esto pues llama siempre a la conversión. En realidad, como veían de Yara, ya de Atoy, ya de Nambitira y mi, ya de chacha en la cola, pero upeago ya pues aguante, ya mañana ya es bueno, Señor. Se arubila agua taseis nació, ¿cuál allá posea ya de Yara? ¿Cuál allá posea? Porque hasira moyepese, ahí está, fuerza de voluntad. Y les pone el último ejemplo, porque Juan vino, dice aquí, por el camino de la justicia, apenda pegueroviaire. O sea, apenda peyapoy. Pellera moyepe. Sí, nosotros queremos ir a la justicia. Sí. Tena pejano guau, entre comillas. Pejano guau, el reino de Dios. Pejano guau, la venida del Mesías. Hay posiñas de yaras e iñande. Fíjense que hay muchos que son pecadores, que justamente después serán los primeros, ¿verdad? Venimos igual en el primer lugar, en los últimos también. Porque na pella poila oye EAPM. Veñe en Barey. Y entonces dice, les aseguro que los publicanos y las prostitutas van a llegar antes que ustedes al reino de los cielos. Así que ñañepia, agueñas en duques añandela ya responde Ana. La ñande yara giro ñande será te domina en apoyando en la construcción del reino de Dios. Ahora la respuesta, dereme esta peña de Yárabe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos. Ven, Señor. Ven, Señor. Por nuestra Iglesia, para que esté animada y fortalecida por la palabra de Dios y la Eucaristía. Oremos al Señor. Ven, Señor.
por nuestras familias, para que acompañen a los jóvenes y respondan a sus necesidades. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por todos nosotros, para que salgamos al encuentro del Señor y la Navidad sea una fiesta cristiana para todos. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito sea, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado
el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al comulgar, ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate. Oración final. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven.
Santa María, ven, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, Santa